Muy buenas noches, estimados alumnos de la Cátedra de Taller de Diseño 4 del Politécnico Santiago Mariño para este semestre 2025-2. Nuevamente por acá en esta segunda clase número 2, donde estaremos abordando como título lo que es el tema concerniente al proceso de diseño. El proceso de diseño es el ámbito global de lo que involucra la realización de un proyecto. Como arquitectos sabemos de las distintas etapas que debe cumplir un proyecto de diseño, desde su concepción, desde su inicio, hasta su finalización. Cuando hablamos de finalización, en algunos casos pudiera ser la labor del arquitecto simplemente hasta la culminación de lo que es diseño a nivel de planos. Pero muchas veces el proceso de diseño se puede extender hasta el proceso de ejecución. Inclusive sobre la marcha hay proyectos que pueden sufrir algunas modificaciones por algunas variables, que eso lo podemos abordar durante el proceso de esta clase. Bien, el proceso de diseño, como lo hemos dicho, debe surgir de distintas circunstancias, bien sea la selección del tema, el tema de diseño que se va a trabajar, también de la escogencia, la selección de un terreno. Otras variables, otros temas bastante importantes es la parte legal, lo que son las variables urbanas, de acuerdo a la municipalidad donde está implantado el proyecto, y otra serie de lineamientos que abordaremos durante esta clase. Pero primero vamos a hablar lo que es el tema del proyecto. En este caso, para nuestra cátedra de Taller de Diseño 4, como les he dicho, ustedes están en un nivel medio de lo que es su formación académica como futuros arquitectos y deben comprender de que en este caso el tema primordial son proyectos de servicio o de interés comunitario. Pueden ser casas comunales, pueden ser proyectos de interés social. En este caso hemos enfocado el tema de la biblioteca. Cuando se establece el uso de la biblioteca, precisamente se busca que haya una afinidad entre lo que es ustedes como futuros arquitectos y los proyectos que pudieran surgir a lo largo de la carrera. En este caso, una biblioteca es una entidad física de interés social con un perfil académico, con un perfil educativo, que a pesar de las nuevas tecnologías es un espacio muy requerido en nuestras comunidades y en nuestra sociedad en general, bien sea en Venezuela y en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la educación es un valor fundamental de la sociedad y los elementos que ayudan a fortalecer el sistema educativo, por supuesto, más allá de los valores humanos que involucra la educación, se refuerza también con lo que es la evidencia física de lo que es el sistema educativo, no solamente los planteles escolares como tales, bien sea en cualquiera de sus niveles, primaria, secundaria, universitario, sino también en lo que es los valores anexos a la educación, en este caso un uso de biblioteca, donde allí podemos encontrar una variedad de información de distintos tópicos dependiendo del nivel educativo al que se esté involucrado, y de alguna manera vamos allí a visualizar, vamos a encontrar toda la información requerida. Como les digo, las nuevas tecnologías han hecho de que la biblioteca tradicional sea transformada. No obstante, esa transformación no involucra, al menos en el momento que estamos, su desaparición. Indudablemente que su modificación, su parte tradicional, está en un verdadero proceso de cambio precisamente por las nuevas tecnologías. Como les decía, quizás en la clase anterior, los de un poquito mayor edad, pues crecimos lo que fue en la parte del papel, ¿sí? El libros y cuadernos, lo que era la parte física en papel. Ya ustedes, que son de una generación más reciente, pues han abordado la parte educativa como un proceso digital, un apoyo digital que, si bien no es negativo, ha hecho desmeritar un poco lo que es el uso de los sistemas tradicionales que les he mencionado. Pero eso ya es un tema de interés
de otra clase que no vamos a profundizar, pero que evidencia que una cosa lleva a la otra. Y de aquellas tecnologías que conocíamos hace 20, 30 años, ya hoy en día conocemos lo que es la era digital. Nosotros, inclusive las personas ya de cierta edad como nosotros, su cuerpo docente, pues podemos manejar las dos variables. Conocimos el papel, pero también nos desarrollamos y nos desenvolvemos en la parte digital. Entonces, una biblioteca debe ser comprendida como una edificación de tipo educativa que tiene un impacto social, no solamente en esa parte de formación, sino también en la parte de imagen urbana. El edificio, la biblioteca como un edificio, como un elemento físico, va a repercutir en la imagen urbana del entorno donde se implante, bien sea hacia la vialidad, hacia su contexto. En su contexto pueden haber edificaciones de variado uso, por supuesto, uso que sean compatibles con ella, inclusive de tipo habitacional, de tipo recreativo, las más básicas de interés social, incluso cercanías a una edificación religiosa o alguna institución de gobierno. Eso es lo que se amerita. Cuando hablamos de zonificación de ciudades, vemos cómo cierto tipo de edificación tienden a ser agrupadas en ciertas áreas de la ciudad o de la población o de la urbe donde están desarrollándose. Entonces, ese tema amerita de varias precisiones. En cuanto por lo menos lo que es el alcance. Cuando hablamos de alcance, nos referimos a la escala o al volumen que va a tener esta biblioteca. Si hablamos de una pequeña población, una población quizás de tipo rural, donde sus habitantes o su tasa de población puede alcanzar quizás 1000, 2000 habitantes, pues vamos a generar una biblioteca que sea apta al beneficio de esos 2000 habitantes. Porque quizás la limitación física o la extensión física, más bien que no como limitante, sino como extensión física en número, solamente requerirá de una biblioteca que le beneficie a esos 2000 habitantes. Cuando hablamos de espacios urbanos, donde hay mayor demanda de usuarios, quizás de varios niveles educativos, pues nuestra biblioteca, nuestro centro de enseñanza, esa biblioteca, deberá contemplar el beneficio para un número mayor. Entonces estaríamos hablando de un urbanismo dentro de una ciudad donde esta biblioteca puede impactar de manera positiva no a 2000, sino quizás estaríamos hablando de una población beneficiaria de quizás 10 o 20.000 habitantes. Eso sucede más que todo en las grandes ciudades, donde no solamente vamos a tener una sola biblioteca, sino que una ciudad que pueda tener 100.000, 200.000 habitantes, quizás ronde el millón, pues seguramente no habrá una sola gran biblioteca, sino que habrán otro número mayor de bibliotecas que puedan cubrir la demanda de todos estos habitantes. Entonces, ese alcance de beneficiarios es el que va a determinar la extensión en cuanto a la planta física que va a contener esta biblioteca, el número de servicios que presta y el número de habitantes o de pobladores que se van a beneficiar de ella como un servicio educativo. Por supuesto, otro punto importante es el impacto en la imagen urbana. Toda edificación debe ser contemplada como un elemento visual, como un elemento funcional, como un elemento relevante dentro de lo que es el perfil urbano. Y por supuesto, eso va ligado a lo que en términos de ordenamiento urbano o de planificación urbana es las zonificaciones. Ese impacto o esa relación en cuanto a la imagen urbana está contemplado de acuerdo a la zonificación. No sería prudente, por ejemplo, implantar una biblioteca cerca a un área industrial o incluso una biblioteca en una zona muy retirada, una zona que sea de tipo quizás fuera de los límites de una zona poblada. No estoy queriendo decir con eso de que no haya en una zona rural una biblioteca, pero en una zona rural, cuando nos referimos a una pequeña población, aunque sea en un medio rural, es un pequeño urbanismo que puede tener dentro de sus espacios físicos una biblioteca. Dependiendo de la escala, nos va a dar el tamaño de esa biblioteca. Entonces, esa biblioteca, al igual que cualquier otro elemento construido, llámese
templo, llámese edificio de gobierno, llámese hospital, llámese edificaciones habitacionales, todas ellas tienen un impacto en la imagen urbana. Y en la forma que nosotros como arquitectos definamos la volumetría, los aspectos formales, los aspectos tecnológicos constructivos de nuestra edificación, vamos a impactar, y en la medida de lo posible, de la forma más positiva, la imagen urbana de este lugar, proveyéndole ¿de qué? De adecuado uso de materiales, de innovadores elementos de fachada, innovadores elementos constructivos. La parte funcional, por supuesto, es muy importante, y su relación inmediata con el entorno, bien sea con su entorno más inmediato o con su entorno perimetral urbano, porque este tipo de edificaciones normalmente deberían estar ubicadas cerca a importantes vías de circulación, me refiero a avenidas o bulevares, de manera de que el volumen de usuarios tenga relación en cuanto a la accesibilidad y movilidad para ingresar o egresar de estas instalaciones. Entonces ya vemos cómo vamos definiendo un perfil urbano de esta edificación. Y ese criterio que estoy explicando es válido no solamente para bibliotecas, para cualquier otro desarrollo de tipo comunitario o de tipo público que ustedes vayan a desarrollar, no solamente en el taller de diseño, sino de aquí en adelante en cualquiera de sus ejercicios, bien sea académicos ahorita y más adelante de índole profesional. Ok, esa imagen. Y bueno, el siguiente punto tiene que ver del proceso de diseño con el terreno donde va a ser implantado nuestra edificación. Una vez conocido el alcance que va a tener nuestra edificación, bien sea en un área rural o en un área urbana, debemos indagar y establecer unos lineamientos en cuanto al terreno que va a contener nuestro proyecto. Ese terreno, por supuesto, debe reunir algunas condiciones. Primero que todo, la parte de la accesibilidad y la relación con el entorno. No sería prudente, por ejemplo, implantar una biblioteca que va a tener un volumen grande de usuarios, como en una gran ciudad, en un sitio donde no esté dispuesto sobre una importante avenida, porque esto le permitirá un adecuado flujo tanto de vehículos como de peatones al momento de ir o de salir de esta instalación. Si hablamos de una zona rural, donde por supuesto que es poco probable que exista la avenida, pues la biblioteca debería ser implantada cerca de una vialidad principal de esta localidad. No importa que sea una calle, pero que sea por lo menos una calle principal que le dé conexión con otras edificaciones importantes de aquella zona rural, bien sea hacia una plaza, hacia un espacio abierto, un espacio que pueda servir de organizador comunal y se convierta de alguna manera en un hito de referencia esta biblioteca para cualquiera de los dos ámbitos, bien sea en un ámbito rural o en un ámbito urbano bastante extenso. El terreno, por supuesto, tiene que ir acompañado del estudio de las variables urbanas. Me imagino que en proyectos anteriores, en otros talleres de diseño, ya ustedes han abordado el tema de las variables urbanas. Cada localidad, cada municipio establece sus normativas o sus lineamientos de variables urbanas. Y estas variables de tipo legal nos dan una condición para la concepción de nuestro proyecto de diseño. Y está destinado a enfocarse en lo que es los usos, las alturas posibles. Cuando hablamos de alturas, bien sea en metros o en números de pisos. También es importante conocer de las variables urbanas lo que es el porcentaje de construcción y el porcentaje de ubicación, referidos al área que voy a construir en función de los metros del terreno o también en función de los pisos que me permite a mí construir. Entonces vemos cómo hay un buen número de elementos que configuran las variables urbanas. A un lado de eso también es importante conocer lo que son las variables físico-ambientales del terreno. Cada terreno tiene una condición física única. No hay probablemente un terreno quizás muy parecido, muy similar en cuanto a sus condiciones físico-ambientales, porque existen varios elementos que definen las condiciones físico-ambientales, como lo son la topografía, la vegetación,
la incidencia del sol, la incidencia de los vientos, posiblemente cursos de agua. Todos esos elementos deben ser estudiados al momento de la selección de un terreno donde vamos a implantar, porque esas condiciones que les he mencionado o me pueden potenciar el proceso de diseño o sencillamente me pueden hacer más bien limitar. Entonces, de la manera en que enfoquemos el uso o el manejo de estas variables físico-ambientales, es como yo voy a responder en mi proceso de diseño, bien sea como elemento de provecho o como un elemento limitante. Muy importante esta parte de acá porque el terreno es el primer elemento físico de todo proyecto. En cuanto a su extensión, cuántos metros necesito de terreno, con cuántos metros cuento, qué porcentaje me permite la ordenanza municipal de dicha alcaldía y también qué porcentaje de proyecto o qué metros cuadrados de proyecto según los alcances del proyectista o los alcances que me permite la variable urbana en cuanto yo pueda desarrollar metros cuadrados de construcción. Eso es lo que se refiere a lo que involucra el terreno en general. Ahora bien, cuando tenemos claridad el uso que vamos a desarrollar, en este caso nosotros vamos a tener una biblioteca, surge también otra etapa importante, es el programa de áreas. El programa de áreas debe estar enfocado en todos y cada uno de los usos y áreas a desarrollar dentro de nuestro proyecto. Si hablamos sencillamente de una vivienda, por hacer un ejemplo sencillo, ¿qué elementos involucra una vivienda? Habitaciones, área social, que puede ser la cocina, que puede ser la sala o un recibo, y las áreas de servicio, como serían la cocina, la lavandería o algún otro servicio anexo. Esas son las tres áreas que me zonifican una vivienda. Cuando hablamos de un proyecto de distinta naturaleza y de mayor escala como la biblioteca, pues se me van a determinar una serie de elementos del programa de áreas. Ya podemos visualizar dentro de una biblioteca cuáles son las áreas que se me demandan para realizar, para diseñar. Áreas de estudio, áreas administrativas, áreas de almacenamiento de libros, áreas de exposición de libros, áreas de reparaciones. Eso puede ir incluso con unos anexos que pueden ser áreas de audiovisuales. En fin, cuando ustedes hagan la investigación del caso referencial, que está la primera actividad está enfocada en este punto, ustedes comprenderán en detalle cuáles son las áreas que debe tener una biblioteca. Y dependiendo de la escala, pudiera variar esos programas de áreas. Si es una escala bastante grande, pues el número de áreas podría aumentar. Si vamos a una biblioteca sencilla, en una población rural donde hay poca población, pues seguramente por razones económicas, por razones de demanda, esa biblioteca contará con un programa de áreas mucho más pequeño. Entonces, cuando ustedes hagan el estudio de los casos referenciales, conocerán a más profundidad qué tantos espacios debe desarrollar mi programa de áreas. Y el programa de áreas no es solamente un listado de espacios, sino que debo hacer un estudio de las unidades funcionales de cada espacio para determinar qué metros cuadrados necesito en cada uno de ellos. Para ir a lo más simple, si estamos en una biblioteca, hay un área de mesas donde va a estudiar la gente, los estudiantes, los investigadores. Estas personas necesitan un área donde desarrollar su actividad. Sencillamente, puede ser una mesa o puede ser un salón con varias mesas o cabinas para investigaciones mucho más privadas. Entonces, cuando hacemos ese cálculo de la unidad funcional y cuántos metros cuadrados me demanda, yo voy estableciendo dentro de mi programa de áreas cuál es el metro cuadrado que necesito para cada una de ellas. Y así, como el área de estudio, también puedo determinar qué metros cuadrados necesita un área de atención al investigador, un área de atención al estudiante, también la parte de recepción de libros o la parte de reparación de libros. En fin, cada área calculada en base a unidades funcionales, la parte de la escala humana, y eso nos va a totalizar un programa de áreas en metros cuadrados. No solamente un listado de usos, sino también un listado de los metros cuadrados que demanda cada uno de estos usos. Entonces hasta allí lo que es el programa de áreas, que se
desarrollo también en base a dos cosas, dos elementos, que son las necesidades y lo que yo tengo a disposición. ¿Cuáles son las necesidades? El número de usuarios, el número de tareas o actividades que voy a desarrollar y cuáles son las disposiciones. Bueno, con qué metro de terreno cuento o qué disposición tengo en cuanto a la variable urbana, los metros cuadrados de construcción, incluso la parte económica, porque esa es una parte importante conocer de un proyecto, la limitante económica. Si se tiene un presupuesto, ese presupuesto para cuántos metros cuadrados de obra me alcanzará. Entonces yo debo sincerar mi concepto, mi programa de áreas en base a una variable de tipo económica. O quizás lo pueda fraccionar en etapas. Si una biblioteca normalmente es realizada por un ente del Estado, bien sea nacional, regional o local, ese ente estima para ese proyecto una inversión en dinero, en costo. Y en base a ese costo proyectado, el arquitecto puede establecer el alcance de ese proyecto. Se puede fraccionar en etapas o sencillamente se hace una única etapa hasta donde alcance el recurso económico. Allí vemos cómo ya hemos hablado de la parte física, de la parte ambiental, de la parte económica, de la parte del uso, que nos van definiendo todo nuestro concepto, nuestro proyecto, para luego avanzar hacia otra parte importante, que es el concepto generador. Esta parte del concepto generador, aunque muchas personas lo ven como que es la parte bohemia, la parte artística del proceso de diseño, que si bien no deja de serlo, es muy importante como elemento de que me va a definir cuál es la forma, la intención del proyecto, basado en un amplio conocimiento de las formas, basado en un amplio conocimiento de lo que son los usos, y de allí que el concepto generador puede definirme desde un principio los logros y alcances que va a tener ese proyecto desde que se inicia hasta el final. El concepto generador es muy variado. Como les digo, es una parte quizás muy artística, muy bohemia, la parte del diseño, pero que no deja de tener su basamento en técnicas de construcción, en la parte legal, en la parte financiera. Entonces el concepto generador, aunque parece algo muy abstracto, debe tener, como se diría, los pies en la tierra en cuanto a lo que es la parte que se va a desarrollar. Involucra también el uso de los materiales, los sistemas constructivos a desarrollar en el proyecto. Son muchas las cosas que van a definir mi concepto generador. En una próxima clase ahondaremos más en lo que es el tema del concepto generador, porque aunque muchas veces parecen ser conceptos abstractos, tienen lógica formal o lógica estructural o inclusive una lógica legal. Pero de eso hablaremos en la clase precisa de concepto generador. Bueno, esta etapa de los conceptos generador ya me lleva a otro importante punto, como es la del desarrollo de los esquemas preliminares. Ya tengo mi programa de áreas, tengo mi terreno analizado como un análisis de sitio, tengo un concepto generador. Ahora sí voy a comenzar a hacer lo que son los planos del proyecto. Pero los planos también nacen, hay un punto intermedio entre lo que es el concepto generador y los planos del proyecto. Y esa etapa intermedia son los esquemas preliminares. Pero debo conocer, para llegar a ese esquemas preliminares, debo conocer el programa de áreas, debo conocer las condiciones del terreno, debo conocer las condiciones económicas del proyecto, y así yo empezar a desarrollar los esquemas preliminares. Puntos involucrados en los esquemas preliminares. Algo claro, varios puntos importantes. Tener claridad en la forma del terreno y cómo yo puedo modificar la topografía. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué sistema constructivo yo voy a desarrollar? Porque cuando yo empiezo a hacer un esquema preliminar, debo contemplar la estructura a manera de ir haciendo un predimensionamiento de las columnas, de las luces que van a tener estos pórticos, si es que manejo un sistema porticado,
las alturas que me va a permitir el sistema constructivo para ir pensando en cuanto al uso, qué alturas voy a desarrollar. Si voy a, en el caso de una biblioteca, voy a desarrollar las salas de estudio a doble altura y quizás la altura sencilla la dejo para espacios de menor demanda en número de usuarios. Entonces todos esos elementos convergen para yo comenzar a desarrollar mis esquemas preliminares. Una vez definidos los esquemas preliminares y basado también en la zonificación, que es un punto también importante del proceso de diseño, allí sí voy a pasar a lo que son los planos definitivos. Y con ello ya voy definiendo el diseño en dos ámbitos. En el ámbito bidimensional, que es en planta, y en el ámbito tridimensional, que es la volumetría. Y un ámbito va paralelo al otro. No es que yo voy a desarrollar solamente la volumetría y me olvido de la planta. O voy a desarrollar solamente la distribución en planta y me olvido o dejo para después la parte tridimensional. No, tienen que ir a la par. Las dos partes van de forma paralela. No se puede avanzar en una sin ir avanzando en la otra. Porque se trata de un solo elemento construido que nos da una respuesta de ese proceso de diseño. Y lo que les decía en un principio, muchas veces el proceso de diseño termina cuando se ejecuta la obra. Y no es porque haya falta de planificación, sino que a lo largo del proceso, y hay evidencia de eso, surgen algunas situaciones, bien sea de índole económico, de índole legal, de tipo de cosas imprevistas, incluso de lo que puede ser incluso un evento natural, un desastre natural, puede hacer que se modifique. Si no se ha perdido la obra, se puede caer en modificaciones necesarias para adaptar o para solventar una situación que llamaríamos más una situación con un problema a lo que ha sido mi proceso que yo tuve planificado desde un comienzo. Entonces, en la vida profesional, en el ámbito profesional, es donde ustedes van a evidenciar toda esta serie de eventos. No siempre las programaciones que se hacen o las planificaciones que se hacen sean 100% exactas como la pensamos. Porque como les digo, a medida que un proceso de diseño avanza, desde que como se dice, desde que se coloca la primera piedra hasta que se corta la cinta de inauguración, pueden surgir un sinnúmero de elementos que nos pueden alterar lo que inicialmente hemos diseñado. Eso no quiere decir que el proyecto pierda su calidad. Quizás algún evento puede inclusive prestarse para que de alguna manera mejoremos la calidad de algún espacio o mejoremos la calidad de algún sistema constructivo. Eso lo verán ustedes ahorita como ejercicio académico, pero en su vida profesional lo van a ver en un buen número de veces. Hasta aquí entonces esta clase del proceso de diseño. Espero le haya podido abarcar todos los puntos más necesarios. Recuerden tener claro las condiciones del terreno, la parte legal como son las variables urbanas, un programa de áreas bien definido en cuanto a áreas y metros cuadrados que requieren, el concepto generador, que es algo bastante didáctico y bastante, vamos a decirlo, bastante poético o bohemio entre lo que es la parte del ejercicio de la arquitectura, y finalmente lo que es el desarrollo de los esquemas preliminares. Hasta aquí esta clase de proceso de diseño. En la siguiente clase, que es la clase número 3, estaremos hablando de lo que es el análisis de los casos referenciales, que ustedes deberán abordar para que conozcan a profundidad de otros proyectos ya realizados, qué tanto involucra, en este caso, una biblioteca, y de allí desprenderán mucha información que les va a servir para cuando ustedes hagan su proceso de diseño y hagan las primeras propuestas. Hasta aquí entonces esta segunda clase. Muchas gracias.